Vamos a dar comienzo sin más a la primera charla, que va a estar a cargo del doctor Francisco Sakamoto. El doctor es médico hematólogo, trabaja aquí en el Hospital de Niños de la Ciudad de Paraná y en el Grupo Montecaseros, y nos va a hablar de manifestaciones hematológicas de las enfermedades reumáticas. Adelante, doctor. Bueno, ahí arrancamos entonces. Otra vez Gratarol. Bueno, como les dije, entonces vamos a hacer un pantallazo, algo general de las manifestaciones hematológicas de las enfermedades reumáticas. Como saben, siguiente. Las enfermedades reumáticas, todo el mundo sabe acá que son trastornos autoinmunes, ¿no? Y con un gran componente inflamatorio, que además de afectar a articulaciones y tejidos, pueden comprometer el sistema hematológico, o sea, la sangre y la médula ósea, ¿no es cierto? Y las alteraciones sanguíneas pueden ser consecuencia tanto de la enfermedad misma como de los tratamientos que usamos para la enfermedad. Los objetivos de la charla van a ser entonces conocer las principales manifestaciones hematológicas de las enfermedades reumáticas, identificar las alteraciones hematológicas más frecuentes, relacionarlas con las principales enfermedades reumáticas y comprender su importancia clínica. La siguiente. Sí. Bueno, por lejos la principal alteración sanguínea o hematológica que se da en este tipo de procesos es la anemia, que se define como el descenso de la cifra de glóbulos rojos, hematocrito o hemoglobina por determinado valor, ¿no es cierto? Hay varios tipos de anemia que se pueden identificar, que uno los va identificando según los parámetros hematimétricos, o sea, el nivel de sangre, medido por hematocrito, hemoglobina o en general hematocrito y hemoglobina, el tamaño de los glóbulos rojos medido por el volumen corpuscular medio, la presencia o no de reticulocitos para ver si es regenerativa o arregenerativa, y la cantidad de hierro o vitaminas que tenga la sangre también, ¿no? La forma más importante de anemia son las anemias de enfermedades crónicas que se dan en este tipo de procesos, ¿no? Como en general son anemias con glóbulos rojos de tamaño normal, o sea, normocísticas se llaman, y colorido normal también, que a eso le denominamos normocromía. Después, otra forma de anemia muy frecuente es la anemia ferropénica, que hay que diferenciarla porque obviamente cambia mucho el abordaje, que es cuando también está descendido el hierro. En general estas se dan con los glóbulos rojos, se achican, se ponen más chicos, se ponen microcíticos, y baja mucho el colorido también, o sea, se ponen hipocrómicos los pacientes, los glóbulos rojos de los pacientes. Y hay una forma especial de anemia que es menos frecuente, pero en enfermedades reumáticas se ve, es la forma de anemia hemolítica autoinmune, que ahí se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos contra glóbulos rojos. Y esto se puede ver manifiesto por un descenso brusco del nivel de sangre, con parámetros de hemólisis decimos positivos, que son la presencia del test de Kuhn directo positivo, la presencia de bilirrubina muy elevada, indirecta, LDH elevada, una proteína que se llama aptoglobina que desciende mucho porque capta la hemoglobina libre, o sea que se pone indosable, y los test de búsqueda de anticuerpos irregulares que son positivos en todos los paneles globulares. En cuanto a los síntomas característicos de la anemia son la presencia de fatiga, palidez, debilidad, disnea, depresión, que en general son también los síntomas asociados a las enfermedades reumáticas, ¿no? Cuando están en su apogeo, cuando están con actividad, digamos, ¿no? Por eso es importante poder ponerla de manifiesto para tratarla de forma adecuada. La siguiente. Otra línea que se afecta desde el punto de vista de la sangre son los glóbulos blancos, que es muy importante porque, como ustedes saben, los glóbulos blancos nos defienden de las infecciones.
todo tipo de infecciones, ya sea sobre todo bacterianas inicialmente, virales. Ahí actúan los glóbulos blancos defendiéndonos. La disminución de los glóbulos blancos se denomina leucopenia y cuando esto se produce hay una mayor susceptibilidad del organismo a padecer infecciones. Sobre todo cuando se produce el descenso crítico de los neutrófilos, que son un subtipo especial de glóbulos blancos, se denomina neutropenia. Cuando baja a menos de 500 el riesgo es máximo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que intervenir con medicación específica como factores de crecimiento hematopoyético, antibióticos si se presentan focos infecciosos o fiebre, ¿no? Y otra línea que se afecta es la de los leucocitos, linfocitos. Eso se denomina linfopenia y cuando están disminuidos se ve muy frecuentemente en el lupus. Y es un criterio diagnóstico de lupus también la linfopenia. O sea que es muy importante poder evaluar esto, ¿no? A nivel de otras células que se comprometen en la parte hematológica de este tipo de procesos son las plaquetas y la coagulación. Las plaquetas se encargan sobre todo de la primera parte de la coagulación, se encargan de hacer el primer tapón, y característicamente lo más frecuente es que se produzcan descensos en los niveles de plaquetas. Esto conlleva niveles de riesgo de sangrados y la aparición de hematomas en forma espontánea, sobre todo cuando los niveles bajan mucho, ¿no? Cuando bajan a menos de 20.000, notablemente a menos de 10.000, el riesgo es máximo y hay que intervenir para revertir la situación. Y por otro lado hay también situaciones como la artritis reumatoidea que en forma reactiva se produce cuando está con actividad en la enfermedad, cuando está con actividad se produce al revés, lo que se denomina trombocitosis, o sea, aumentan las plaquetas. La siguiente, ¿sí? Bueno, y otro trastorno de la coagulación que se produce son el conocido síndrome antifosfolipídico o antifosfolípido, por la presencia de anticuerpos anticariolipinas o anti-beta 2 glicoproteína 1, sea de tipo IgG o IgM, o inhibidor lúpico, que es un trastorno de coagulación que se pone de manifiesto por un test de coagulación, y esto predispone a las trombosis venosas o arteriales, y sobre todo a trombosis en sitios inhabituales, como son trombosis cerebrales, trombosis de las vísceras, de las plásmicas, del intestino, o más frecuentemente también trombosis venosa profunda de los miembros, pero puede ser trombosis en cualquier sitio, ¿no? Inclusive se han descrito en el ojo, en la retina, coronarias, y también es importante ponerlo de manifiesto porque tiene un tratamiento específico, con anticoagulación, antiagregación, sobre todo anticoagulación y bueno, todo un abordaje importante para prevenir segundos eventos y tratar el evento en curso, ¿no? La siguiente. Bueno, y como ya les estaba comentando, las enfermedades relacionadas más importantes reumáticas son el lupus y los paradigmas, ¿no es cierto?, de todos estos trastornos y la artritis reumatoide, ¿no? En el lupus siempre vemos que cursa con anemia hemolítica o anemia de desorden crónico también, pero es la patología que más veces produce anemia hemolítica, autoinmune, produce leucopenia con linfopenia. La linfopenia es un criterio diagnóstico mayor y característicamente también produce descenso de plaqueta trombocitopenia. Y muy frecuentemente cursa también el lupus con síndrome antifosfolipídico. Y la AR o artritis reumatoidea, la anemia que presenta en general es una anemia de desorden crónico, que denominamos de desorden crónico, como decíamos al principio. Cursa cuando está reactiva con aumento de plaquetas, trombocitosis. El aumento de plaquetas en general también se da muchas veces por un concomitante déficit de hierro.
que también es como que reacciona en la médula ósea y saca plaquetas a circular. Y bueno, y característicamente la artritis reumatoide también produce lo que se llama síndrome de Felty, que es la asociación de artritis, trombocitopenia y esplenomegalia, y neutropenia inmune, perdón. Bueno, en cuanto al diagnóstico de todos estos procesos, los hematólogos nos fundamentamos mucho en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio hematológico, lo que es un hemograma completo, con un buen frotis de sangre periférica, nos orienta siempre muchísimo en el tipo de anemia y en el diagnóstico, ¿no? La prueba de CUM, como le decía recién, también es muy importante para poder diferenciar de cuando hay autoinmunidad o no, y todo lo que son los estudios de coagulación para detectar los síndromes antifosfolipídicos, la presencia de autoanticuerpos en la coagulación, la presencia de déficit de factores a veces, la evaluación de los autoanticuerpos y, bueno, obviamente lo más fundamental siempre la evaluación clínica, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, es muy importante poder dilucidar los diferentes tipos de anemia o de trombocitopenia para encarar el diagnóstico adecuado, ¿no? Que se basa siempre en el uso de corticoides, inmunosupresores. Bueno, actualmente las terapias biológicas son muy importantes. El anticoagulante lúpico, que se trata, el síndrome antifosfolipídico que se anticoagula en forma crónica. Así que bueno, en definitiva la siguiente. La conclusión, entonces, podemos decir que las manifestaciones hematológicas son muy frecuentes en las enfermedades reumáticas, siempre están presentes y hay que saber interpretarlas. A veces son el primer signo de la enfermedad, una anemia, una leucopenia, una linfopenia, y después se desarrolla con el tiempo la enfermedad. La identificación temprana mejora mucho el diagnóstico y nos ayuda a hacer un tratamiento adecuado y también mejora el pronóstico y el bienestar del paciente, obviamente, ¿no? Y el manejo es importante, que requiere de esto siempre la interdisciplinariedad, digamos, el trabajo en equipo y interdisciplinario, sobre todo entre reumatólogo y hematólogo, pero bueno, sabemos que se necesita de todas las especialidades porque afecta a todos los sistemas, ¿no? Así que bueno, eso sería todo. Si quieren hacer alguna pregunta. Yo, doctor. Sí. La trombosis de miembros inferiores, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que puede haber una alteración en un miembro inferior? Bueno, el síntoma guión es el dolor y la hinchazón, es el edema, ¿no? En general es abrupto, asimétrico, o sea, siempre es raro que sea de las dos piernas, siempre es de una pierna, o sea, de un miembro, y esa asimetría y ese dolor con impotencia funcional, o sea, con imposibilidad para mover la pierna o mucho dolor para moverla, nos lleva ya a la sospecha clínica y a la consulta inmediata tendría que ir el paciente para poder verificarlo por intermedio de una ecografía Doppler, que es lo que nos da el diagnóstico, ¿no? Gracias. ¿Sí? Una consulta. Se habla mucho de hoy que existen, no sé si son plaquetas, linfocitos, bien no tengo claro, T. ¿Qué es eso con lo que se ganó el premio Nobel actualmente y que es tan importante para las enfermedades autoinmunes? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Me quedé con esa duda. Sí, los linfocitos T que hablan tanto, ¿no? Las sí, reumatoides. son un subtipo específico de linfocitos. Están los linfocitos dentro de los glóbulos blancos. Un subtipo de glóbulos blancos son los linfocitos, y dentro de esos linfocitos, que son células pequeñitas con un núcleo bien grande, poco citoplasma, hay dos variedades más importantes, los linfocitos B y los T. Los B se encargan sobre todo de defendernos contra las infecciones bacterianas en la producción de anticuerpos, y los T tienen una acción citotóxica, se llama directa, contra células, contra tumores.
Estas últimas novedades que ha habido ahora sobre linfocitos T, que motivó el premio Nobel, creo, es por las nuevas terapias que se han desarrollado a partir del desarrollo de estos linfocitos para matar células tumorales, sobre todo en leucemias, en linfomas, en algunos cánceres sólidos también. Se llaman células CAR, así se llaman, células T-CAR o CAR T-cells, que se fabrican en un laboratorio a partir de las células del paciente, se desarrollan y se infunden después y van y matan el tumor. La leucemia en los chicos, por ejemplo, o enfermedades como el mieloma se está aplicando mucho en algunos tipos de linfomas. También se están desarrollando en enfermedades autoinmunes, pero eso yo no tengo mucha información. Claro, pregunté porque escuché y vi la vez pasada. Es una terapia muy novedosa y... Exacto. La gente con nuestras patologías, cuando escucha algo Claro. relacionado a que vamos a estar mejor, van y Sí. preguntan. Y nosotros como grupo de autoayuda tenemos que a veces darle alguna explicación. Por eso que Claro, pero eso es lo que hacen ahora con esas células. Se toman células T del paciente, se desarrollan en un laboratorio contra alguna molécula específica que se quiere atacar, por ejemplo, una molécula de una leucemia en un niño, o de un mieloma en un anciano, o de un linfoma, pero también en enfermedades autoinmunes graves también se está investigando eso, pero bueno, eso no tengo mucha información. sí, no, todavía no Pero veo nada. en leucemia, en mieloma y en linfoma ya está en la práctica clínica actualmente, inclusive en el país hay lugares que lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Qué diferencia hay entre artritis reumatoidea y artrosis? Bueno, eso va a ser para el reumatólogo. César. Pero bueno. Bueno, no vi quién preguntó. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria autoinmune en el cual el sistema inmune agrede al propio organismo con un cuadro de inflamación, dolor y deformidad, muchas veces de la mediana edad, incluso de la infancia. La artrosis es una enfermedad degenerativa, desgaste del cartílago articular que viene con el paso de los años, con el envejecimiento, quizá muchas veces relacionado con antecedentes, con la genética. Hay personas que tienen antecedentes familiares de sus padres de artrosis y se manifiesta en forma severa. A veces los vemos en pacientes alrededor de los 50 años que ya se empieza a desarrollar y que lamentablemente no tiene un tratamiento hoy por hoy conocido, efectivo desde el punto de vista farmacológico, sino que las medidas no farmacológicas son más efectivas. Son dos enfermedades completamente distintas con tratamientos diferentes. Y la última pregunta que le quiero hacer al doctor Sakamoto: ¿todas las anemias las tratamos? ¿Tengo que tomar hierros? ¿Tengo anemia siempre? Eso es muy importante porque hay mucha automedicación con hierro y definitivamente no. Las enfermedades reumáticas en general, el 80% la anemia no es por déficit de hierro, es por inflamación crónica de la enfermedad. O sea que el tratamiento de la anemia es el tratamiento de la enfermedad de base, de la artritis, del lupus, de la enfermedad del Sjögren, ¿no? Que impacta disminuyendo la inflamación y eso mejora la anemia. A veces hay un componente carencial asociado, que eso se puede ver con análisis de sangre. Cuando no es muy fácil verlo con análisis de sangre, hay que recurrir a estudios de médula ósea para estudiar el hierro que está en la médula ósea. Pero es importante esto porque hay una tendencia a automedicarse o los médicos generalistas por ahí, para darle algo al paciente y dejarlo conforme, siempre le dan hierro. Y el hierro, cuando se acumula, también hace mal. Cuando se acumula mucho, hace muy mal, sobre todo al hígado, a las glándulas endócrinas, al corazón. Doctor, El hierro, perdón. Sí, no, que cuando se acumula mucho produce cirrosis, produce diabetes, produce insuficiencia cardíaca, el hierro. O sea que hay que tener cuidado con... Yo he tenido pacientes que han venido con, sin exagerar, 300 inyecciones de hierro colocadas, una cosa de loco, con una sobrecarga de hierro. Eso es un extremo, ¿no? Pero bueno, después el hierro oral también produce sobrecarga, o produce también mucho disconfort o trastornos intestinales. Entonces, bueno, por querer mejorar una anemia, le dan una medicación que no le hace falta y le produce efectos adversos intestinales, hemorragia digestiva, sangrado, dolor.
diarrea, constipación. Por eso es importante estudiar la anemia siempre y darle lo que necesita, no medicar así como para dejar conforme al paciente. Así como uno por ahí toma el hierro y te genera eso, ¿hay medicación que, por ejemplo, te baje los glóbulos blancos? Y bueno, en general todos los medicamentos tienen efectos adversos, ¿no? Los medicamentos que se usan en enfermedades reumáticas están muy estudiados y tienen efectos adversos también, potencialmente, no es que todos tengan efectos adversos o que a todos se les presenten, pero sí, pueden producir baja de glóbulos blancos, anemia, los AINE, los antiinflamatorios clásicamente producen sangrado, digestivo por gastritis, úlcera. El metotrexate, que es tan usado, si no se usa bien, también produce efectos adversos, inhibición de la médula ósea, mucha anemia, leucopenia, neutropenia, hepatitis. Pero bien usados son lo mejor que hay. O sea, siempre tiene que estar el médico supervisando. Siempre, ustedes vieron que el médico les pide análisis cada 2 o 3 meses como para ir viendo que los remedios le hagan bien y que no le hagan mal, como para poder intervenir en caso de que se detecten alteraciones. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco por venir, el reconocimiento acá del grupo, por tomarte el tiempo, la deferencia de la presentación y las preguntas. Muchas gracias, muy claro. La fotito. Adelante, allá. La dejamos acá.